Hechos capítulo 2. Hoy estamos celebrando en todo el mundo, el pueblo cristiano, estamos celebrando el día del Pentecostés, de este acontecimiento tan sonado en la Biblia y sonado también en el cristianismo. Hechos capítulo 2 nos dice de la siguiente manera, escuche bien esto. Dice que el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Señor Jesús, en esta mañana, esta es tu palabra, por favor, que pueda caer en una buena tierra y que en esta mañana esa llama del fuego del Espíritu Santo, Señor, pueda hacer con nosotros una limpieza total para poder vivir de acuerdo a tu hermosa voluntad. Amén y amén. Amén. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? ¿Por qué la palabra del Señor marca esto? Dice la Biblia que el Señor Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días en esta tierra apareciéndole a los discípulos. Algo muy parecido sucedió cuando Moisés fue llamado por Dios para poderlo llevar al monte Sinaí. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en la presencia del Señor, donde Moisés empezó a ver rayos de fuego, cómo volaba y cómo el dedo de Dios escribía y grababa en esas piedras donde se estaba estipulando un estilo de vida para un pueblo que no tenía nada, absoluta. Entonces, Moisés, cuando baja con las tablas, resulta, ¿verdad?, que el pueblo estaba viviendo en un vil desorden. Y dice la Escritura que Moisés arrojó las piedras enojado. Y vemos esto, 40 días estuvo Jesús también en esta tierra tratando de buscar a sus discípulos, de poderlos convencer de que todo lo que Él les había dicho estaba a punto de suceder y cumplir la palabra, porque cuando Dios habla, quiero que aprendamos esto y lo tengamos bien seguro en nuestro corazón. Cuando Dios te habla, cuando Dios te promete, amado hermano, Dios te lo va a cumplir. Muchas veces la desesperación de cada uno de nosotros por querer ver cumplido las maravillas del Señor entorpece el trabajo de nuestro Padre Celestial. Pero 40 días se le apareció a Pedro y se le apareció a otros discípulos, a los que iban camino a Emaús, y a cada uno de ellos les dio una última instrucción: vayan por favor a la ciudad de Jerusalén y ubíquense en algún lugar para que ahí puedan ustedes recibir lo que yo les prometí. Fíjense, lo que yo les prometí. Ahora, ¿qué les había prometido? El Espíritu Santo. ¿Cómo está esto de por qué el Espíritu de Dios tenía que llegar a la vida de un grupo de personas que Él había llamado, que los había preparado, que los había visto cómo sucedían los milagros? ¿Sí? Sencillamente, Dios siempre estuvo trabajando desde el huerto del Edén para que el hombre tuviera su presencia, platicara con Él,
el hombre platicaba con Dios. Cuando el hombre cayó en la ruptura a través de aquel pecado o de aquella desobediencia, que Dios le había dicho a Adán que el día que comiera de ese árbol, ese día ellos iban a morir. Pero Dios siempre ha querido habitar en el corazón del hombre. Y a través del Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, entraba en la vida de algunos hombres, como aquel pasaje donde dice que Saúl tenía el Espíritu de Dios, pero su mala calidad de obedecer a Dios lo llevó a que Dios se fijara en otro que pudiera agradarlo a él. Y entonces sucede algo, que cuando Samuel va a orar por David, dice la Escritura que cuando estaba derramando el frasco de aceite sobre la cabeza de David, dice que el Espíritu de Dios salió de Samuel y fue y tomó a David, y el Espíritu de Dios guiaba a David. Y hermanos, prueba de ello, que mató a un gran gigante. No crea que lo mató con su fuerza. El Espíritu de Dios estaba sobre David. Por eso es que David fue certero en matar a aquel gigante. Amén. Entonces esa es la preocupación que Dios siempre ha tenido: tener la comunión con el hombre, tener esa comunión con usted en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que el hombre somos débiles. Somos débiles, no sabemos caminar, no sabemos pensar, no sabemos a veces absolutamente nada. Y dése cuenta usted que cuando no conocíamos a Dios, todos los problemas nos lastimaban y a veces pensábamos hasta en quitarnos la vida. Pero, más sin embargo, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra como ese niño, Él viene en carne, ¿verdad? Y ahora el Espíritu de Dios tomaba una posesión celestial en la vida de un personaje, de un cuerpo físico. Y ahora el maestro empieza a crecer y empieza a trabajar con sus discípulos y les empieza a decir: lo que está en mí es para ustedes. Lo que está en mí es para ustedes. Porque ahora miren, todas las cosas que ustedes ven que yo hago, ustedes las van a hacer. Y mayores que estas van a hacer, porque yo voy al Padre. ¿Sale? Pero ahora les dice a sus discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, les dice: es necesario que yo me vaya, no puedo quedarme con ustedes, porque si yo me quedo con ustedes, lo que está dentro de mí no va a poder llegar a ustedes. Si yo me voy, entonces yo voy a enviar, ¿sí?, al Espíritu de verdad, para que Él esté con ustedes, viva con ustedes, camine con ustedes, los enseñe a caminar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Sabemos pensar? Como humanos, si supiéramos pensar, no estaríamos en tantos problemas. Si supiéramos pensar, no estaríamos con tantas enfermedades dañándonos. Si supiéramos pensar, no caeríamos en los errores. Pero ahora, a veces decimos: ¿por qué caemos en los errores? Sencillamente caemos en los errores porque a veces nos olvidamos que el Espíritu de Dios está en nosotros y que Él nos puede guiar a toda verdad. A veces vivimos como vacíos. Por eso vamos en error en error. Dice que Él nos guiaría a toda verdad, y entonces el Espíritu de Dios lo que hace es lo siguiente: usted quiere caminar en sentido contrario, y entonces alguien le dice: vas en sentido contrario y vas a ocasionar muchas desgracias. ¿Ya vio? Te estás descuidando y vas a pasar por enfermedades. Eso es viéndolo desde el punto de vista humano. Pero ahora, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Mantener una comunión íntima
íntima como el matrimonio la mantiene para poder, ¿sí?, engendrar en nosotros las cosas que Dios quiere hacer con cada uno. Eso es lo que Dios quiere. No que usted piense como usted quiere. Y esto fue lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. El Espíritu, cuando venga, ese Espíritu los va a guiar a toda verdad, y en su tiempo de aflicción Él los va a consolar. Amén. Para que no estemos por ahí llorando a veces. Ay, que todo el mundo quisiéramos escuchar esa frase: pobrecita de usted, pobrecito de usted, y hasta que le hagamos así, ¿no? ¿Quién nos va a consolar? El Espíritu Santo nos dice: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, no temas, yo nunca te he abandonado, yo siempre he estado a tu lado. Eso es. Y ahora llegaba el momento crucial para aquellos discípulos que habían sido escogidos. Ellos se fueron 10 días, amados hermanos, y dice que estaban orando. A lo mejor pues también comían, no crean que se la pasaron 10 días orando día y noche. Tenían su espacio para comer, su espacio para platicar. Oye, fíjate que a mí se me apareció. Oye, dijo Pedro, a lo mejor ahí les dijo: oigan muchachos, a mí se me apareció y el Señor me dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijiste, Pedro? Yo le dije: tú sabes que te amo. ¿Y qué te dijo? Me dijo: apacienta mis corderitos. Y me volví a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijiste, Pedro? Te amo, Señor. ¿Y qué te dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Y me volvió a preguntar por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿A poco sí? Y salen los dos que iban camino a Emaús y dice: también a nosotros, ¿qué creen? Que íbamos para nuestro pueblo, a Emaús, y en el camino encontramos a un varón que se nos emparejó, ¿verdad? Y nos preguntó: varones, ¿por qué están tan tristes? ¿Y qué le dijeron ustedes? Señor, tú eres el único forastero de este lugar y no te has enterado. ¿Acaso no has oído que mataron al maestro? ¿Y qué pasó? Fue con nosotros, y cuando llegamos a la puerta de la casa nos dijo: señores, yo sigo mi camino. Y entonces le tuvimos que decir: Señor, no te vayas, quédate con nosotros, ve, las nubes están por derramar la lluvia. Y él aceptó nuestra invitación, y cuando estábamos cenando pudimos ver que al partir el pan lo bendice y nuestros ojos se abren, y nosotros pudimos ver que era el maestro. Inmediatamente desapareció. Oigan, entonces estamos en un buen lugar. Estamos en un buen lugar. ¿Y cuántos más darían testimonio de que el Señor se les había aparecido? Tomás, los discípulos han de haber dicho: mira, este chaparrito Tomás se nos apareció y le contamos que el maestro se nos había aparecido. Y entonces nos dijo él: pues yo no voy a creer hasta que yo no meta mi dedo en su llaga. Y Tomás responde y dice: y sí, se volvió a aparecer el Señor. Y entonces me dijo Tomás: Señor. Y dice Tomás: tú has creído porque me has visto. Más bienaventurados todos aquellos que no me han visto, pero que han creído. Y yo creo que en eso estaban esos 10 días, como haciendo los comentarios, cuando de repente, ¿verdad?, viene un viento recio que entra en ese lugar y lo sienten como un terremoto, y empiezan a ver que llamas de fuego salen, se empiezan a mover adentro, como cuando Moisés estaba
allá en la cúspide del monte Sinaí. Y de repente, amados hermanos, empiezan ellos a hablar en otros idiomas. ¿Qué idiomas estaban hablando? Los idiomas de de toda la gente que había acudido a la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué se le llamaba a esa fiesta? Porque era la fiesta de las cosechas, donde el pueblo presentaba, ¿sí?, sus ofrendas, sus primicias, todo. ¿Te das cuenta? Y de repente ellos, no voluntariamente, sino el Espíritu de Dios utilizó sus vidas y empezaron a hablarle a toda la gente en su idioma para enseñarles las buenas nuevas de la salvación. Así como en el monte Sinaí se había estipulado todas las reglas para que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, viviera conforme a la voluntad de Dios. En el día de Pentecostés se estaba abriendo una nueva historia, se estaba escribiendo una nueva forma de vida para su iglesia. Amén. ¿Ya vio? Cada uno de ellos pensaba como quería. Eso era lo que ellos pensaban, porque cuando ellos no vieron un resultado, entonces se fueron cada uno a su lugar. Le repito, Pedro volvió a irse a pescar y cada quien se apartó por su camino, como dice el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros también podemos caer en eso. Nosotros podemos caer en la desesperación. Usted que ha nacido de nuevo, ¿cómo llega el Espíritu Santo a nuestra vida cuando nosotros tenemos un nacimiento en la familia de Dios? ¿Y cómo es ese nacimiento en la familia de Dios? Así como cuando nosotros nacimos del vientre de nuestra mamá, nace un cuerpo, nace un alma y nace un espíritu acompañando a aquel cuerpo. Así de igual manera, cuando nosotros creemos en Jesús y nosotros sentimos el deseo de nacer en esa familia, pasamos por el proceso del bautismo. Y cuando nosotros salimos del agua, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, con el Espíritu Santo, dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Por eso hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿lo que yo estoy haciendo es espiritual o es carnal? Si es carnal, Señor, yo voy a renunciar a esto porque yo quiero sentir tu presencia todos los días de mi vida. Y quiero que tú me uses, Señor. Que yo no solamente sea un adorno en el templo, sino que verdaderamente tú me uses y me uses como tú quieras. Esa debe de ser una oración prioritaria en nuestra vida. Úsame, porque Dios lo que busca es no solamente que nosotros estemos orando. Señor, yo quiero que tú me uses. A veces la carne utiliza esta oración para decir, Señor, yo quiero que me utilices, porque yo quiero ser mejor que Paquita, que Luchita, que todo. Pero cuando llega el momento en que Dios te quiere utilizar, resulta que no tienes tiempo. Resulta que no sabes qué decir. Hay un testimonio de un varón que se iba a ir a dormir y no podía dormir. Y entonces escucha una voz que le dice, levántate y sal a la calle y yo te voy a mostrar algo. Este varón obedeció a la voz del Espíritu Santo, salió y se encontró con que una persona se iba a suicidar. Este varón se dejó guiar por Dios a pesar de que a lo mejor dijo, pues ¿a qué salgo a la calle, no? Nosotros podríamos poner un pretexto muy grande, Señor, ¿cómo puedo salir a la calle en mi comunidad si hay tanta delincuencia? Precisamente, porque hay tanta delincuencia, es que Dios te ha llamado en este tiempo. ¿Sí? Y si no, vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Encontramos la historia de cómo el Espíritu Santo llama a un hombre llamado Felipe, ¿sí?, que tenía el Espíritu de Dios y que empezó a
Dios a decirle: vete por este camino que va directo a Gaza y ahí te voy a mostrar lo que quiero que hagas. Este varón no cuestionó como a veces el cristianismo de este tiempo cuestionamos. ¿Y para qué quieres que vaya, Señor? Sino que obedeció, se dirigió y se encuentra un carruaje donde iba un político importante de la reina Candace. Entonces, cuando vio el carruaje, el Espíritu Santo le vuelve a dar una orden a Felipe y le dice: allégate a ese carro. Felipe se allegó a ese carro. Le dijo: ahora sube al carro. Y aquel político estaba leyendo la escritura de Isaías capítulo 53. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me lo explique? Para todos aquellos que decimos leemos la Biblia, pero ¿habrá alguien que te lo esté explicando? Explícame, por favor, ¿de quién habla? ¿De este o de otro que ha de venir? Y Felipe le empezó a dar el mensaje. Y mira lo que hizo aquel hombre. Iban en su carruaje y de repente este etíope vio un lugar con agua y le dice a Felipe: Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe: pues nada, solamente cree en el Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Y dice: pues ya está. Se bajaron del carruaje. Felipe bautizó a aquel eunuco. Y dice la escritura que cuando salió del agua, aquel eunuco salió contento, se subió a su carruaje y siguió su camino. Y entonces Felipe, también el Espíritu de Dios lo hizo que se volviera a otro lugar. La misión para Felipe había terminado. Él esperaba otra. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Qué le espera? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho algo con usted? Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Sebe, ¿no? Lo que Dios hizo. Escuchábamos el testimonio de mi hermana Male, de lo que Dios hizo con su nieto. Y los demás, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Ah, no, pastor, pues ha hecho grandes cosas. Perfecto, si las ha hecho. Ahora no te quiero dar un premio de consolación, sino te quiero decir, ¿verdad?, que si Dios ha hecho algo contigo, algo diferente te está esperando para que tú lo hagas, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Sí, porque a veces cuando Dios nos usa, nos volvemos jactanciosos, podemos caer en este error garrafal de que tú le digas a alguien, ¿verdad?, ni me mires siquiera porque no eres digno de mirarme, porque a mí Dios sí me utiliza. Esto es obra de la carne. Porque lo que Dios hace, le damos la honra y la gloria a Dios. Y estamos esperando el que sigue, Señor, el que sigue. Porque no tenemos una vida en esta tierra que sea eterna, sino vamos de paso. Y cada minuto, cada segundo, cada tiempo que nosotros perdamos es gente que se está perdiendo. Me gustaron los testimonios de esta mañana. Cómo el demonio se tiene que sujetar. Por eso dice la escritura que Dios nos ha dado poder y autoridad. Nos da poder y autoridad para sujetar, para ordenar que salgan dentro de aquellos cuerpos. ¿Se da cuenta? Entonces usted está empoderado. El Espíritu Santo está ahí. Solamente falta que usted escuche su voz. ¿Qué es lo que quiere que usted haga? ¿Se da cuenta? Y muchas otras cosas en la conversión de Saulo de Tarso.
Cómo Dios le muestra a aquel sacerdote Ananías el que tenía que ir a hablar con Saulo. Y cómo a Saulo le muestra que también venía alguien a orar por él. Y el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice: Ananías, tienes que ir a la calle de la derecha. Ahí se encuentra un hombre en una casa de un hombre llamado Saulo. Y Ananías pone el grito en el cielo y dice: Señor, pero ese hombre es malo. ¿Cómo es posible que me mandes a orar? Esto es lo que muchas veces nos pasa a muchos. ¿Cómo quieres que yo vaya a orar? Ananías, soy yo quien te está ordenando, porque ese hombre es un instrumento en mis manos. ¿Sale? A veces los prejuicios son humanos y son de la carne, y el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a vencerlos para poder obedecer a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios habla. Dios te va a decir qué. Dios te va a mostrar en sueños. Dios va a hacer cosas contigo. Dios las quiere hacer. Dios las tiene preparadas. No va a ver qué hace contigo. Como cuando en una empresa meten gente, ¿verdad? Para tener de más. Y luego el supervisor no sabe lo que va a hacer, o la gerencia no sabe qué va a hacer contigo, y dice: pues haz algo ahí de lo que puedas. Dios no es así. Dios tiene todo el programa para tu vida, pero ¿quién te lo va a decir? Te lo va a decir Dios a través de su Espíritu Santo. Necesitas arrojarte en sus brazos, en sus manos, hacer sus pensamientos tus pensamientos, hacer la voluntad de Él, no nuestra amada voluntad. Y empezó la misión de una nueva iglesia, de un nuevo pueblo, como lo llama ahí en Hebreos, que de dos pueblos hizo uno solo. Los amados hermanos, tenemos que decir al Espíritu Santo: por favor, tú estás en mí. Yo he cumplido, yo me he bautizado, he nacido en la nueva familia, y ahora, Señor, ¿cuál es tu propósito que tienes para mí? Muéstramelo. Muéstramelo. Permite que yo sea sensible a tu voz. Ayúdame para que no toque campanas. Ayúdame para que si en este lugar yo voy a recibir algo de ti, la honra y la gloria te la dé a ti, y no busque yo las satisfacciones de los hombres. ¿Sí? Porque a veces buscamos la satisfacción de los hombres. A veces como que queremos ser como el artista, queremos que nos aplaudan en el todo, y eso es como querer inflar el trigo. La humildad. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña a ser humildes. Y nos enseña que lo que hacemos aquí, lo hacemos por amor a Él, porque Él nos amó primero. No vamos a dar amor nuestro, sino vamos a dar del amor que Dios nos ha dado. Entonces su vida va a ser feliz. Su vida va a ser feliz, porque ningún interés humano lo va a mover, sino será el Espíritu de Dios utilizándolo, provocando la armonía entre todos nosotros, para que el pueblo empiece a recibir toda la grandeza de Dios. Toda la grandeza de Dios. ¿Cómo lo va a utilizar? No me pregunte a mí, porque yo no sabría responderle. Pregúntele al Espíritu Santo. Y cuando Dios le dé una oportunidad, haga como aquella mujer que perdió un dracma. Invite a todos para buscar ese dracma, hasta que se encuentre. Y cuando se haya encontrado, entonces la felicidad de aquella que lo perdió será grande, juntamente con aquellos que le ayudaron a buscarla. ¿Qué es esto? Cuando Dios te da algo y lo pierdes, busca a tus compañeros, invítalos a que oren por eso que has perdido, y seguramente que lo encontrarás. Y serás la persona más feliz, y harás feliz a aquellas que te ayudaron. ¿Quiénes son aquellas que te ayudaron? Aquellos que estuvieron orando por ti. Y ponte abusada, porque a lo mejor te invitaron, pero un día puedes ser tú
quien pierdas ese dracma. ¿Vale? Entonces celebramos día de Pentecostés hoy, el pueblo cristiano en toda la faz de la tierra está celebrando este acontecimiento maravilloso. Y esperamos que en esta mañana usted salga diferente de este lugar, pensando que no es su carne, no es mi carne quien va a gobernar la iglesia, que va a caminar en la iglesia, sino que es la voluntad del Espíritu que va a gobernar su iglesia, y que todos nosotros vamos a ser partícipe de esa fiesta, de ese gozo, porque dice la Escritura, aquí tenemos que aprender esto, iglesia. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Amén. Y yo creo que también nosotros debemos de sentir ese gozo. No importa quién le haya ministrado, no importa quién lo haya traído, el gozo del Señor debe de estar en nuestra vida, porque el gozo del Señor, dice el libro de Esdras, es nuestra fortaleza.